Bienvenidos, mi nombre es Mederick y este es A Message from Mer. La semana pasada, Med y yo estudiamos el cuarto capítulo de Segunda de Samuel. Al escuchar que Abner había sido asesinado, Isboset y todo Israel se llenaron de temor. Y poco tiempo después, Recab y Baná, dos familiares de Isboset, lo asesinaron a él y llevaron su cabeza a David. David los ejecutó por haber matado a un inocente mientras dormía en su cama y enterró la cabeza de Isboset en el sepulcro de Abner. Ahora que Israel está sin rey, ¿irán a David o buscarán a otro? Con la muerte de Isboset, Israel, o sea, todas las tribus menos Judá, estaban sin rey. Por lo tanto, todos fueron hacia David en Hebrón y dijeron: Aquí nos tienes, por nuestro cuerpo corre la misma sangre que por el tuyo. Ya de tiempo atrás, cuando Saúl aún era nuestro rey, tú salías con nuestros hombres a la guerra y regresabas victorioso. Además, el Señor te ha dicho que tú serás el pastor y príncipe de su pueblo Israel. Ese día ungieron a David como rey y reinó 7 años en Hebrón. David, el rey, salió con sus hombres para pelear contra los jebuseos quienes vivían en Jerusalén. Pero los jebuseos dijeron: Tú no entrarás aquí, pues hasta los cojos y los ciegos son capaces de echarte. Jerusalén estaba situada en el centro de Israel, así que era un lugar ideal para la capital del estado. Más aún, Jerusalén estaba elevada, así que era más fácil para defender de atacantes. Cuando David escuchó esto, dijo: Quien quiera matar a los jebuseos, que entre por los canales de agua de la ciudad y mate también a los cojos y a los ciegos, pues los odio con toda mi alma. Aunque Jerusalén estaba localizada en un lugar de ventaja por su altura, no se podía obtener agua fácilmente. Afortunadamente había un canal al este de la ciudad donde se podía conseguir agua sin tener que salir de la ciudad. Es posible que David y sus hombres entraron a la ciudad por este canal cuando la conquistaron. David estableció a Jerusalén como la capital del reino, llamándola la ciudad de David, y levantó una muralla. David también seguía ganando terreno y fortaleciéndose porque contaba con el apoyo del Señor y Dios de los ejércitos. El rey Hirán de Tiro, que estaba al norte del territorio israelita, envió embajadores con madera, carpinteros y canteros, y ellos le construyeron un palacio a David. David tomó esto como otra confirmación que Dios estaba bendiciendo a Israel. En el capítulo 3 vimos que David tenía a 7 esposas, y ahora el autor denota que David siguió tomando esposas y concubinas, las cuales le dieron más hijos e hijas. Cuando los filisteos supieron que David se había establecido como rey de todo Israel, fueron para luchar contra él. David se quedó en Jerusalén y los filisteos se extendieron por el valle de Refayín, que está al pie de la montaña donde estaba Jerusalén. David inquirió a Dios: ¿Debo atacar a los filisteos? ¿Los pondrás en mis manos? Y Dios dijo: Ve y atácalos, porque los voy a poner en tus manos. David fue y venció a los filisteos y llamó ese lugar Baal Perasín, diciendo: El Señor se abrió paso entre las filas enemigas como si fuera una corriente impetuosa. Cuando los filisteos huyeron, dejaron sus ídolos, y David ordenó a sus hombres que los junten y los quemen. Los filisteos regresaron para pelear contra David, y cuando David consultó al Señor, Dios dijo: No ataques de frente, rodéalos y atácalos frente a los árboles de bálsamo. Atácalos cuando oigas sobre las copas de los árboles un ruido como de un ejército en marcha, porque el Señor se pondrá a la vanguardia y herirá de muerte al ejército filisteo. David obedeció e hirió de muerte a los filisteos desde Geba, que está al norte de Jerusalén, hasta Geser, que está en la frontera de Israel y Filistea. Cuando Samuel comenzó a envejecer y sus hijos estaban actuando corruptamente, los israelitas le dijeron a Samuel que les escogiera un rey para ser como las demás
naciones. Dios ya era el rey de ellos, pero ellos no se querían someter a las leyes que Dios le había dado. Así que Dios les dio un rey conforme a sus corazones. Sin embargo, Dios después preparó a otro rey conforme a su corazón. Lamentablemente, el rey Saúl no quería cederle su trono y trató de matarlo. Afortunadamente, Dios cuidó a David y después de la muerte de Saúl, David regresó al territorio israelita. Después de intentar con Isboset, otro rey conforme a sus corazones, los israelitas se dieron cuenta que les iría mejor sometiéndose a la voluntad de Dios. ¿Cómo sabían que David era el escogido de Dios? Primeramente, David era de la misma sangre. David conocía al pueblo y su historia, de dónde venían y hacia dónde Dios los quería llevar. Él compartió en las mismas tribulaciones, las luchas constantes con los pueblos cananeos. Finalmente, David quería compartir sus victorias con los demás israelitas. Cuando David venció a los amalecitas y rescató a su familia, David compartió sus ganancias con todos sus soldados, aunque algunos de ellos no pudieron ir a luchar con él. Además, David también envió regalos a los pueblos israelitas que le habían ayudado cuando él estaba huyendo de Saúl. David también había demostrado que era capaz de dirigirlos. Él salía a la guerra y regresaba victorioso. David empezó su carrera militar derrotando al gigante Goliat y pronto se hizo famoso derrotando a muchos filisteos. Adicionalmente, cuando David tuvo que huir de Saúl, él recibió mucha gente afligida y otros con muchas deudas o presas de gran amargura. 400 hombres en total. David tomó a esta banda que no parecía tener mucho valor o potencial y los convirtió en una banda militar formidable, quienes defendían a los pueblos israelitas. Finalmente, y más importante, Dios le había dicho a David que sería el pastor y príncipe de Israel. Cuando David tenía aproximadamente 15 años, Samuel fue dirigido por Dios para ungir a David como rey de Israel. Aunque David no fue nombrado rey desde ese momento, él mantuvo esa promesa en su corazón y aprovechó el tiempo entrenándose para ser el rey. Dios es fiel y cumplió su promesa. A los 30 años, David fue establecido como rey de Israel y él reinó por 40 años. Ahora que David era el rey, él tenía la opción de mantenerse humilde o convertirse en otro Saúl, sabio en su propia opinión. Afortunadamente, vemos que David siguió siendo humilde y obediente a la voz de Dios. Después de conquistar a Jerusalén, los filisteos fueron para atacarlo. David, en vez de salir precipitadamente, consultó con Dios, quien le dijo que vaya a atacar, y Dios le dio la victoria. Pronto después, cuando los filisteos se reunieron de nuevo, David pudo haber dicho: ya los vencí la primera vez, lo podré hacer de nuevo sin la ayuda de Dios. Pero él consultó con Dios y Dios le dijo que vaya, pero le dio otra táctica. David obedeció y fue victorioso. Si somos líderes, debemos asegurarnos de que nos estamos dejando guiar por Dios. ¿Cómo sabremos la voluntad de Dios? Pablo nos dice que la comprobaremos renovando nuestra mente, siendo humildes y reconociendo que todos tenemos diferentes dones, porque aunque somos los líderes, no tenemos que hacerlo todo. Además, debemos amar sinceramente para que podamos vencer al mal con el bien. Si estamos buscando un líder o mentor, debemos buscar a alguien quien tenga las siguientes cualidades: alguien quien te conozca o alguien quien sepa escucharte y empatizar contigo. Debe ser alguien como Jesús, que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, donde podremos hallar misericordia y gracia cuando necesitemos ayuda. Además, un buen mentor debe ser sabio. Salomón, el hombre más sabio del mundo, nos enseña que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Un buen líder no solamente debe ser sabio, también debe tener la capacidad de entrenar.
En su ministerio, Pablo pudo entrenar a personas para que sigan sirviendo a los hermanos después de su partida, y entre ellos estaba Timoteo. En la segunda carta que Pablo le escribió, dijo: retén la forma de las sanas palabras que oíste de mí, en la fe y en el amor que es en Cristo Jesús. Finalmente, debemos pedirle a Dios que nos dirija a la persona ideal para que nos dirija. Si no buscamos la dirección de Dios, podremos ser dirigidos a alguien como el rey Aquis, quien quería que David luche contra sus propios hermanos. Pero si buscamos la dirección de Dios, seremos dirigidos a alguien como Samuel, quien dictaba las leyes de Dios e impartía justicia al pueblo. Muchas gracias. Dios te bendiga.